Hola queridos amigos, bienvenidos a este canal llamado Biblia e Israel, donde queremos combinar estos dos elementos, el estudio de la Biblia en la tierra de Israel, donde ocurrieron los hechos. Y vamos a estar estudiando la lección número 3 de la escuela sabática titulada Controversias. Hoy nos encontramos en el Mar de Galilea, específicamente en el sector de Genezaret. Estamos muy cerca de Capernaum, lugares donde Jesús siempre estuvo ministrando y donde vamos a ver que ocurrieron estas controversias. Mi nombre es Gerardo Farías y soy pastor de la Iglesia Adventista acá en Israel. Te invito a que te suscribas al canal, a que le pongas ahí clic en la campana, que le des me gusta y si es posible comparte este material con tus amigos para que ellos también puedan ver el desarrollo de la lección en el lugar de los hechos. Bienvenidos. Las controversias en la vida de Jesús son presentadas por Marcos con un propósito muy especial. Marcos ya nos ha hablado del éxito de Jesús, de cuánta gente lo seguía, de sus milagros, de su popularidad. Pero las controversias son puestas acá por una razón muy importante, para mostrarnos de que no todo el mundo aceptó a Jesús como el Mesías. Si esta fuera una historia de alguien que quiere presentar a Jesús como alguien avasallador, aunque lo fue, realmente Marcos nos presenta el verdadero cuadro de lo que ocurrió en el ministerio de Jesús. Hubieron muchas controversias con respecto a su persona, con respecto a sus enseñanzas y quién realmente él decía que era. La primera de ellas la encontramos en Marcos capítulo 2. Se nos presenta la historia del paralítico. Esto ocurre en Capernaum. Dice que Jesús estaba en la casa de Pedro. Esa casa estaba llena de gente escuchando a Jesús. Cuando traen a un paralítico, que quieren traerlo a Jesús, pero es imposible porque la casa estaba llena. Nadie más podía entrar. Tal era la fe de los amigos de este hombre, y quizás su desesperación, que no hayan mejor idea que subir al techo, romper el techo y bajar por ahí al paralítico. Lo interesante es que al ver nosotros las construcciones en Capernaum, podemos ver las escaleras que llevaban al segundo piso de las casas. Las construcciones tenían siempre techos planos. Y era muy común subir a los techos en los días de calor para refrescarse. Es ahí donde estos hombres hacen el hoyo para bajar al paralítico. Yo quiero imaginar un poco a Pedro mientras veía que le hacían un hoyo al techo de su casa. Claramente algo un poco incómodo, pero quizás esos mismos amigos después ayudaron a repararlo. Eran techos entonces mayormente de barro, con algunas cuantas vigas, algo no muy difícil de romper. Dice el texto que Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Claramente lo que ese hombre quería era sanidad, era salud física, pero Jesús le ofrece algo mucho mayor, que es la sanidad espiritual. Jesús veía la necesidad en ese hombre, y lo que ese hombre necesitaba era paz interior, el perdón de sus pecados, y Jesús comienza por ahí. Antes de sanar el cuerpo, Jesús sana el corazón de ese hombre. Pero Jesús también se da cuenta de no solamente lo que hay en el corazón de ese hombre, sino en el corazón de la gente que estaba sentada escuchándolo. Los escribas reaccionaron en sus corazones y pensaban: este hombre está hablando blasfemias. Y entonces Jesús les dice a ellos: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Jesús acá demuestra que Él es el Hijo de Dios. Porque cualquiera puede decir: tus pecados te son perdonados. Eso es algo que no sabremos nunca si realmente ocurrió así. Pero para comprobar que Él tiene autoridad para perdonar pecados, Él le dijo ahora al hombre: levántate y anda. De inmediato ese hombre se levantó y caminó, y eso silenció a todos quienes estaban escuchando a Jesús. Ellos veían delante de sí a un simple hijo de carpintero, quizás a un maestro itinerante, pero ahora Jesús les demuestra de que Él no solamente tiene poder para hacer milagros,
no solamente tiene poder sobre los demonios, sino que Él tiene autoridad y poder para perdonar pecados. Así que Jesús, en esta historia muy importante, nos demuestra que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Otra de las controversias que ocurrió con Jesús fue el llamamiento de Leví Mateo. Dice que entrando él nuevamente a la ciudad junto al mar, vio a este hombre, Leví Mateo, sentado en el asiento de los tributos. Y Jesús le dijo a este hombre, sígueme. Dice que a continuación Jesús entró en la casa de este hombre, donde él llamó a todos sus amigos que probablemente también tenían el mismo oficio, y comió con ellos. Esto resultó algo chocante para los líderes religiosos. Le preguntaban los discípulos, ¿qué hace el maestro de ustedes comiendo con pecadores? Y fíjate que este es un modus operandi de los enemigos de Jesús. En vez de hablar con él, ellos lanzaban sus dardos, sus críticas a sus seguidores. Quizás para minar la confianza de ellos en este maestro. ¿Por qué ellos estaban tan choqueados? Porque en la enseñanza de los judíos, juntarse con un cobrador de impuestos significaba automáticamente quedar contaminado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para ellos? Jesús dijo, yo vine como médico a buscar a los enfermos. La actitud del fariseo era siempre no acercarse a los pecadores, no contaminarse. Ellos se mantenían alejados de todos quienes podían contaminarles. Pero Jesús vino a buscar a los pecadores, Él vino a buscar a los enfermos, Él fue a los lugares quizás para muchos de nosotros impensables. Dice que a Él se acercaban estos, que podían ser la paria de la sociedad, los más rechazados, y Jesús a ellos los iba a buscar. Jesús vio en el corazón de Leví Mateo el corazón de alguien dispuesto a seguirlo. Alguien que quizás toda su vida se dedicó a estafar, a cobrar impuestos más de la cuenta, alguien que sirvió a los romanos, pero él vio en el corazón de él alguien dispuesto a tener una vida diferente, a ser perdonado y a dedicarse a servir a Dios. Dice que Leví, al igual que los pescadores, se levantó y lo dejó todo para seguir a Jesús. Jesús sigue buscando a las personas que todo el mundo rechaza, pero tú tienes que preguntarte, ¿será que mi actitud es como la de Jesús? ¿Que ando también buscando a quien anda buscando salvación? ¿O será que mi actitud es como la de los fariseos? Que me alejo de todos aquellos que son diferentes, distintos y quizás que hoy en día también podrían ser rechazados por un líder religioso. Aprendamos de Jesús, aprendamos de la actitud que tiene Él para con los pecadores. Ciertamente no tenemos que quizás ir a meternos a lugares de mala reputación, pero ciertamente hay que buscar a los pecadores donde ellos están. Otra de las controversias que Jesús tuvo que enfrentar fue una pregunta acerca del ayuno. Tanto los fariseos como los discípulos de Juan tenían la costumbre de ayunar muy seguido, pero ellos observando se dieron cuenta de que los discípulos de Jesús no ayunaban. Entonces le preguntaron, ¿por qué ustedes no ayunan? Jesús les respondió lo siguiente, cuando hay una boda y está el novio presente, es imposible que los invitados ayunen, pero más adelante, cuando el novio les sea quitado, ellos ayunarán. Y estaba hablando acerca de su muerte, acerca de su partida. Mientras Jesús estaba con ellos, era imposible que hubiera un ayuno. Pero cuando Jesús no estuviera, ellos, en su necesidad de Dios, iban a empezar a ayunar y a orar fervientemente. A esto Jesús después añade que hay que tener cuidado con querer poner un remiendo en ropa vieja. Porque dice que el remiendo puede romper la ropa, lo mismo que el vino nuevo en otros viejos puede romper los odres. Eso entonces nos indica de que estas enseñanzas antiguas, estas tradiciones, no tenían cabida dentro del cristianismo. Hay que tener mucho cuidado con querer siempre imponer a veces una opinión o quizás un estilo de vida que no tenga realmente cabida en la palabra de Dios. Esa es una costumbre muy típica de los fariseos y que ahora encontraron también entonces un aliado en los discípulos de Juan. Claramente los discípulos de Juan ayunaban porque estaban esperando al Mesías, pero ahora que el Mesías llegó, tal ayuno no era necesario. Pero Jesús avisa, yo un día no voy a estar.
y ustedes tendrán que ayunar. El ayuno es algo importante en la vida espiritual, es buscar a Dios con mucha intensidad. Pero mientras Jesús estaba con ellos, entonces eso todavía no era necesario. De ahí la siguiente controversia tiene que ver también con la alimentación, porque nos dice el Evangelio de Marcos, dice que los discípulos se pusieron a arrancar espigas, pero dice que esto ocurrió en día sábado. Y los fariseos nuevamente, pendientes de lo que ellos hacían, les acusan de estar quebrantando el sábado. Los rabinos tenían muchas, pero muchas reglamentaciones con respecto al sábado, por lo menos 39. Incluso está prohibido escribir en sábado, juntar dos letras, cargar cualquier objeto. Para poder guardar el sábado se habían creado muchas reglas para no quebrantarlo. Entonces vemos que le dicen, ¿por qué ustedes están haciendo esto en sábado? La respuesta que da Jesús está basada en la Biblia. Él toma el ejemplo de David. Dice que el rey David un día, huyendo de Saúl, fue donde los sacerdotes. Y dice que pidió pan, y el único pan disponible era el pan de la proposición. Es un pan que solamente los sacerdotes podían comer. Ese pan se cambiaba solamente los días sábados, así que eso indica que al parecer David estaba huyendo en sábado. Y entonces el sacerdote entendió que si este hombre tenía hambre, más importante que una reglamentación era satisfacer el hambre de David y de sus hombres. Así argumenta Jesús que a veces más importante que algunas reglamentaciones es salvar una vida o es satisfacer una necesidad. Jesús no está enseñando a quebrantar el sábado, pero Él claramente está rechazando todas aquellas enseñanzas que los hombres habían creado sobre el sábado. Y Jesús agrega, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Habían tantas reglas que al parecer tanto los fariseos como a quienes ellos les enseñaban se habían vuelto esclavos del sábado. El sábado tiene que ser un día de deleite, de gozo. Y Jesús creo que más que enseñar no guardar el sábado, les enseña a la gente cuál es el espíritu del sábado. El sábado es un día para estar en comunión con Dios. Y lamentablemente los fariseos con tantas reglas habían hecho del sábado una gran carga. Y Jesús termina con estas palabras. Dice, yo soy el Señor del sábado. Así que el sábado es el día del Señor y Jesús nos enseña cómo realmente este debe ser guardado. Acerca del sábado hay una controversia más. Jesús estaba en la sinagoga y viendo él que estaba siendo acosado por los fariseos y sabiendo ellos que había un hombre enfermo en la congregación, Jesús les pregunta, ¿qué es lícito hacer en sábado? ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Pero dice que ellos guardaron silencio. Y entonces Jesús les demostró que el sábado es para hacer el bien y llamó a ese hombre y lo sanó del problema que tenía en su mano. Él les preguntó a ellos, ¿acaso en sábado, si una de las ovejas de ustedes cae a un hoyo, no la sacan? ¿Cuánto más vale la vida de un hombre? Creo que lamentablemente en la mente de los fariseos y escribas estaban las cosas un tanto distorsionadas. Ellos eran muy celosos por guardar el sábado, pero no así tenían amor por la creación de Dios. Podían sí proteger su ganado, pero no tenían ese mismo amor y esa misma preocupación por las personas. Jesús nos manda a que nosotros en sábado dediquemos tiempo a hacer el bien. Muchas veces podemos quizás concentrarnos solamente en la iglesia o en los servicios, pero el sábado también tenemos que dedicar un tiempo para salir a hacer bien a quienes están padeciendo. Dice la Escritura que luego Jesús volvió a entrar en la casa. Y entonces dice que cuando entran en la casa, se juntó de nuevo gente para que ellos pudieran ser atendidos por Jesús. Y era tanta la gente que Jesús ni siquiera alcanzaba a comer pan. Y entonces cuando lo oyeron los suyos, dice, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Esto es una acusación muy grave y acá ocurre un sándwich en la historia. Porque comienza con esta introducción, luego viene otra controversia y al final retoma el tema de su familia y amigos que vienen para prenderlo. Dice que estaban acusando a Jesús de estar demente,
de estar fuera de sí, de estar loco. Y después aparecen los fariseos y lo acusan de que los milagros que él hacía de expulsar demonios, lo hacía por el poder de Belzebú, por el poder del demonio. Jesús entonces, primeramente con los fariseos les dice que lo que ellos están diciendo es absurdo, es ridículo. ¿Cómo es que Satanás va a echar afuera a Satanás? ¿Cómo es que Satanás va a estar dividido contra sí mismo? Cualquier casa dividida va a caer, cualquier reino dividido va a caer. Y ahora Jesús entonces les habla del pecado contra el Espíritu Santo. Porque Jesús en realidad hacía todos estos milagros por el poder del Espíritu Santo. Pero ellos, negándose a la clara evidencia del poder de Dios, acusaron a Jesús de que estaba actuando por el poder del demonio. Querido hermano, hay que tener mucho cuidado de acusar a la iglesia o, digamos, a una congregación de hacer cosas por el poder de Satanás, cuando acá el que estaba actuando era el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Cuando Dios me está hablando al corazón, cuando Dios me está dando evidencias de su poder y de su actuar, y yo digo que es casualidad, yo digo que no es así, o incluso llego a decir que esto es imposible. Cuando yo me resisto al Espíritu Santo, va a llegar un momento en que ya yo no voy a escuchar más su voz. El pecado no es que Dios no quiera perdonar. El pecado de la persona es que se vuelve tan orgullosa y tan cerrada que ya Dios no lo puede alcanzar. Debemos tener mucho cuidado contra el pecado, contra el Espíritu Santo, porque es el único pecado que menciona Jesús para el cual no hay perdón. Entonces ocurre que estando en la casa, y cada vez que se habla de la casa tiene que ser la casa de Pedro, aquí en Capernaum. Dice que estando en la casa le dicen, afuera está tu madre y tus hermanos y te buscan. Y entonces se conecta la historia con el principio de que querían prenderlo porque pensaban que estaba demente. Y acá Jesús nos da una nueva definición de lo que es la familia. Él pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Sus propios hermanos no creían en él, dice el Evangelio de Juan. Y acá estaban preocupados porque veían que él no comía y pensaron que estaba delirando. Jesús estaba en todos sus cabales. Jesús estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Él había venido a instaurar el reino de Dios, pero su propia familia no lo apoyaba. Y acá algunos hacen la conexión. Jesús acaba de decir que una casa dividida no va a prosperar. Y al parecer su propia familia estaba en su contra. Es interesante cómo Jesús pasó por muchas pruebas. Pasó por momentos de soledad, pasó por momentos de incomprensión. Y creo que sus seguidores también han pasado por esas mismas experiencias. Soledad, críticas, quizás estar solos. Muchas veces los discípulos de Jesús iban a ser perseguidos, Él lo advirtió. Entonces, creo que acá Jesús nos enseña que la verdadera familia de nosotros son los que creen en la palabra de Dios y los que quieren hacer la voluntad de Dios. La familia entonces no es la sangre, las familias son aquellos que están vinculados a ti por medio de la fe en un único Salvador que es Cristo Jesús. La vida de Jesús estuvo llena de controversias. No fue un camino fácil, no fue un camino donde todos querían coronarlo. Habían muchas personas en su contra, pero para cada controversia, para cada pregunta, Él tenía una respuesta basada en la palabra de Dios. Jesús es el Mesías y de eso no hay duda, pero tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que permitir que Él sea el número uno en tu vida. Dale cabida a Jesús en tu corazón para que Él también sea el Señor, no solamente del sábado, sino el Señor de tu vida. Nuevamente te invitamos a que sigas estos videos desde Tierra Santa, desde el Mar de Galilea, y si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas. Dale un me gusta a este video, pon la campanita para que cada vez que salgan estos videos, tú los puedas recibir y los puedas compartir con tu familia y seres queridos. Que el Señor te bendiga.